Yo soy el doctor Alejandro López Feldman, soy profesor de la División de Economía aquí en CIDE, en la Ciudad de México. Y ya voy a estar con ustedes durante cuatro sesiones en las que vamos a hablar sobre evaluación de impacto. La idea de hoy, entre las de hoy y la que sigue, es hablar un poquito en general sobre la evaluación de impacto, porque es importante, qué es, y ir entrando un poquito también en de qué manera se puede hacer, ¿no? Algunas de las herramientas. Y la parte de profundizar más en las herramientas será sobre todo las siguientes dos sesiones. En algunos momentos las sesiones o algunas de las cosas que tengo que platicarles son un poquito más técnicas, pero bueno, espero que yo trataré de enfocarme más en la intuición y en cómo se usa, para qué sirven. Y de repente sí algunos términos un poquito técnicos, pero les repito, trataré de no enfatizar demasiado esa parte, aunque a veces no queda de otro, ¿no? Para poder tener un panorama suficientemente amplio y también bastante sólido sobre lo que es evaluación de impacto. Si tienen preguntas, de repente algo que no queda claro, que prefieren que abunde un poquito, bueno, puedo estar yo checando aquí vía el chat, a ver de qué manera puedo aclarar alguna de las dudas que puedan ir teniendo ustedes. Y bueno, sin más, podemos ir entrando en materia. Como les decía, estas sesiones de introducción a la evaluación de impacto, no estoy muy seguro que tanto me va a dar tiempo de avanzar. Lo más probable es que no veamos todas las 42 slides que ven ahí el día de hoy. Probablemente las concluyamos en la siguiente sesión. Vamos viendo un poquito cómo vamos avanzando. Y el objetivo básico de toda esta idea de evaluación de impacto, bueno, como ustedes lo deben saber, cuando tenemos un programa, una política pública, la generamos con un objetivo específico en mente, ¿no? Con una serie de objetivos específicos en mente. No puede ser aumentar el ingreso de la población que va a recibir el apoyo, mejorar la salud de la población, mejorar el aprendizaje. Entonces, hay un montón de distintas políticas o programas ¿no? Con sus especificidades, iremos hablando de algunos ejemplos, pero tenemos un objetivo en mente, ¿no? Que son objetivos grandes, ¿no? Como son estos de mejorar el ingreso, mejorar la salud, mejorar el aprendizaje. Y lo que queremos con la evaluación de impacto justamente es medir si la política, el programa, ¿no? lo que implementamos, ¿no? el tratamiento, digamos, con la terminología más adecuada. Queremos ver si el programa o la política o el tratamiento en general alcanzaron este objetivo. Es decir, si yo tenía una política cuyo objetivo final era aumentar el ingreso, bueno, efectivamente aumentó el ingreso o no. Y suena como una pregunta muy sencilla, ¿no? Es como evidente que quiero ver si mi política funciona, pero eso no quiere decir que sea fácil alcanzarlo, ¿no? De hecho, son bastante difíciles en general. Por eso necesitamos como un montón de metodologías distintas. Entonces, otra manera de verlo es que la evaluación de impacto lo que busca es medir o estimar los cambios en estas variables de interés, ¿no? Como las que teníamos arriba, el ingreso, la salud. Pueden ser distintos objetivos, podemos esperar algo que vaya a afectar distintas esferas. Por ejemplo, puede ser un programa de transferencias condicionadas, ¿no? Que le va a dar dinero a la gente y que esperamos que aumente el ingreso, pero a lo mejor también, como está condicionado a asistir a la escuela, que también mejore el rendimiento escolar de los niños. Entonces, lo que queremos ver es, en la evaluación de impacto, efectivamente, si las variables de interés cambiaron. Y sobre todo, y ahí es donde empieza a entrar la parte más difícil, queremos estimar si los cambios que tuvieron esas variables no se hubieran dado si no fuera por el programa o por la política. Es decir, si yo observo que aumentó el ingreso, lo que quiero con la evaluación de impacto es poder decir, este aumento en el ingreso, o por lo menos una parte de ese aumento en el ingreso, se debe a la política o se debe al programa. Sin ese programa, el ingreso no hubiera aumentado en la manera en que aumentó. Entonces, esto es lo que llamamos atribución. Quiero poder atribuirle a la política este impacto que tiene. Entonces, esa es una de las cosas más difíciles. La evaluación de impacto es distinta a otro tipo de evaluaciones, ¿no? Hay evaluaciones más de indicadores, por ejemplo, queremos ver cuánto dinero se gastó en el programa, o cuántas personas se inscribieron en el programa, o qué porcentaje de los beneficiarios del programa efectivamente recibieron el apoyo a tiempo.
También tenemos evaluaciones de diseño, ¿no? Digamos, todas las anteriores son de proceso, qué tanto se iba cumpliendo como con las metas, ¿no? Vamos viendo una serie de indicadores y si el programa fue cumpliendo con estos indicadores intermedios de manera adecuada y en tiempo. O podemos evaluar si el programa estaba bien diseñado, si tenía objetivos claros, si sabíamos quiénes eran los responsables. Ese tipo de evaluaciones, ¿no?, son distintas a la evaluación de impacto. La evaluación de impacto, repito, lo que queremos ver es el objetivo final y si se cumplió y si se lo puedo atribuir al programa, ¿no?, si no se debe a otras cosas. ¿Para qué nos sirven las evaluaciones de impacto? Bueno, de entrada nos dan una evidencia sólida y eso es muy importante porque esta evidencia sólida la podemos utilizar, por ejemplo, si queremos mejorar un programa que ya existe y queremos mejorar el funcionamiento. Queremos ver a lo mejor el objetivo se está alcanzando, pero no de la manera que pensábamos y tenemos que saberlo para poder hacer cambios en el programa. Nos puede servir también, ¿no?, dependiendo con quién estemos, ¿no?, cuál sea nuestra función, cuál sea nuestro trabajo, pero puede ser que lo que nos toca es pedirle presupuesto a alguna agencia del gobierno estatal, federal, local, que es la encargada de asignar las partidas presupuestarias. Y entonces tener una evaluación de impacto sólida donde podamos decir, mira, gracias a que existe este programa, las condiciones de los beneficiarios son tales. Si no existiera el programa, sus condiciones serían no serían tan buenas o serían mucho peores. Entonces nos puede servir como un argumento muy fuerte, con evidencia, como les digo, sólida, para solicitar que una partida presupuestaria se mantenga o inclusive pedir más dinero. O por otro lado, podemos decir, bueno, hay un programa que era muy ambicioso, que teníamos toda la inquietud y toda la confianza en que iba a funcionar muy bien, pero resulta que a la hora que lo evaluamos, pues este programa no está cumpliendo con el objetivo que tenía. Es un programa cuyo objetivo era, vamos a suponer, mejorar la salud de la gente, pero ya que lo evaluamos con una evaluación sólida de impacto, nos estamos dando cuenta que la salud de la gente es la misma con el programa que sin el programa. Entonces no tiene sentido seguir gastando dinero en este programa. Eso obviamente también es muy útil, ¿no? Los recursos limitados con los que cuentan los gobiernos, no queremos asignar recursos a programas que no están cumpliendo su objetivo. Entonces, bueno, podemos justificar la suspensión de un programa y decir, bueno, no estaba cumpliendo el objetivo y entonces hay que suspenderlo. Estas serían algunas de los usos que le podemos dar, digamos, de manera como más clara, ¿no? Además, en la actualidad está aumentando mucho todo este empuje de lo que se conoce como políticas públicas basadas en evidencia. Bueno, entonces, no solamente es las políticas públicas basadas en si tenemos una necesidad, tenemos una inquietud que queremos tratar de cubrir, sino además tenemos evidencia científica de que esta es la mejor manera o de que esta manera en la que lo estamos haciendo es una manera efectiva para usar este dinero. ¿Por qué? Porque se cumplen los objetivos que teníamos en mente. Entonces, esta lógica de políticas públicas basadas en evidencia está tratando mucho a nivel mundial. Y entonces aquí entra otra vez, ¿no?, esta idea de evaluación de impacto para poder decir, sí, tengo la evidencia científica. Y como mencionaba antes, la clave de todo esto va a ser poder atribuirle, ¿no?, y esta palabra de atribuirle es muy importante, atribuirle al proyecto o al programa los cambios que yo estoy observando. Entonces, no solamente me interesa seguir una variable a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, pensar el ingreso en el año 2000, tenía tal nivel, en el 2005 es más alto, entonces, ¿no?, el ingreso va mejorando. Bueno, sí, pero ¿eso es por el programa o es por un montón de otras cosas que están sucediendo? Quiero atribuirle al programa que realmente está logrando. Entonces, para poder entrar un poquito más en detalle, pero vamos entrando un poco más en algunos términos ligeramente más técnicos, ¿no?, después de que espero quede claro cuál es el objetivo, ¿no?, que es un objetivo muy sencillo de la evaluación de impacto, ver si el programa está alcanzando las metas que quiere alcanzar y poder atribuirle al programa la evidencia que yo estoy observando, los datos que estoy observando. Entonces, si lo vamos ¿no?, generalizando un poquito, ¿no?, lo que yo quiero ver es cuál es el impacto, quiero conocer cuál es el impacto que una política o un programa tienen una variable que me interesa. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que un programa de microcrédito tiene en el ingreso de los hogares? ¿O cuál es el efecto que un programa que estufas ahorradoras de leña, ¿no?, en comunidades rurales, en lugares rurales, ¿qué efecto tiene eso en la salud de las personas encargadas en cocinar en el hogar? ¿O cuál es el efecto que la capacitación que reciben los profesores tiene en el aprendizaje de los estudiantes?
¿no? Esos son algunos de los tipos de preguntas que podría tener. Si hice un programa de microcrédito, quiero ver cómo afecta al ingreso del hogar. Si hice un programa de promoción de estufas ahorradoras de leña, mi objetivo era mejorar la salud. Bueno, quiero ver si efectivamente los usuarios o las personas encargadas de cocinar están mejorando su salud. Y si tenía un programa que buscaba capacitar a los profesores, y mi objetivo era ver si los estudiantes aprenden mejor gracias a la capacitación de los profesores, bueno, quiero ver si eso efectivamente está sucediendo. Si me voy a algo mucho más general, lo que estamos diciendo aquí es, ¿no? Yo quiero ver si una variable X tiene un efecto causal en Y. Entonces, si la variable X, que puede ser capacitación, tiene un efecto en la variable Y, que es aprendizaje a los estudiantes. O recibir un microcrédito, esa es mi variable X, tener un programa de microcrédito tiene un efecto en el ingreso, esa es mi variable Y. ¿No? X causa Y, es lo que quiero saber. En general también, si ya sé que sí hay un efecto causal, si logré ese efecto causal, quiero ver también qué tan grande es el efecto, ¿no? Lo quiero medir, quiero saber de qué tamaño es ese efecto. Y aquí es muy importante recordar que no estamos hablando de correlaciones, ¿no? No quiero simplemente ver si dos cosas se mueven al mismo tiempo, si dos variables X y Y se mueven al mismo tiempo, sino, insisto, quiero poder decir que el programa de microcrédito está causando que el ingreso a los hogares aumente a proporción. Entonces, todo esto es de lo que vamos a estar hablando durante el resto de esta sesión y las tres siguientes, ¿no? Cómo hablar mucho de esta parte de causalidad, porque es importante, cuando no puedo hablar de causalidad, cuando sí, qué tengo que hacer para tratar de recuperar esta idea de causalidad, y qué métodos, sobre todo métodos econométricos, los que tendríamos que tener en mente, ¿no? Cuáles métodos podríamos utilizar para recuperar la causalidad. Por aquí alguien me pregunta si la evaluación se hace solo al finalizar un programa o se puede hacer a medio término. Es una pregunta muy importante y depende mucho de las características del programa. Lo que necesitaríamos si quisiéramos hacer uno a la mitad, ¿no? A medio término, pero para que funcionara, tendríamos ya que haber ejecutado una buena parte del programa, sobre todo lo que creemos que va a afectar a los beneficiarios. Y además tiene que ser algo que haya dado suficiente tiempo para que veamos los efectos. Entonces hay programas muy distintos, ¿no? A lo mejor un programa de microcrédito, pensamos y queremos después de 3, 4 años, porque va a permitir que la persona, si me quiero fijar, por ejemplo, en el efecto en el ingreso, ¿no? Quiero ver que la persona pueda desarrollar su proyecto productivo, que lo lleve a cabo, que lo eche a andar y que empiece a ver resultados. A lo mejor me tardo 2 años en poder ver eso y quizás es el tiempo mínimo que tengo que esperar antes de evaluar los efectos del programa. En otros casos, a lo mejor puede ser algo más sencillo, ¿no? Si fue una capacitación a maestros, si esa capacitación estuvo muy concentrada en un periodo, vamos a decir, de vacaciones de los alumnos, ¿no? En 2 o 3 semanas cuando los alumnos no estaban en clases, a lo mejor podría empezar a medir algunos efectos inmediatamente cuando los alumnos regresen a clase. Entonces va a depender un poquito de las características que esté aplicando los programas, tiene el conocimiento más amplio. Y espero que cuando vaya viendo ya como un poco más de ejemplos y de las metodologías, vayan viendo distintas metodologías y cómo se podrían aplicar en distintos contextos. Pero en general, ¿no? La respuesta sería, bueno, puede ser a la mitad o cuando está iniciado el programa, sí, solo sí las características del programa. Entonces, lo que decíamos era, necesito, ¿no?, tener este efecto causal, quiero poder decir lo causal, ¿no? Y disculpen que insista tanto en esto, pero es la clave de todo lo que es la evaluación de impacto y de poder tener algo que sea sólido y que efectivamente esté contribuyendo a tener evidencia, digamos, científica. Poder decir, el programa de microcrédito es el que está causando el cambio que yo veo. Y para poder hacer eso, lo que en econometría, el término que utilizamos es un término que se llama estrategia de identificación. Hoy vamos a ir viendo distintas estrategias a lo largo de estas sesiones. Y eso quiere decir qué tengo que hacer, qué supuestos tengo que construir, qué pasos tengo que hacer para poder al final del día decir efectivamente el efecto que mido es causal. Algunas de estas estrategias van a depender o se pueden hacer desde que diseño el programa, ¿no? Y es un poco con lo que empezaremos hablando hoy. Y otras no se hacen desde el diseño, sino más bien son estrategias que tienen que seguir después cuando se analiza el programa.
Como les decía, hay programas diseñados de modo tal que nos van a permitir tener una estrategia de identificación que se vuelve muy... Eso tiene que ver con los modelos o los programas que están construidos desde una lógica experimental, ¿no? que les digo, vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Cuando el programa no permite o no tiene estructura, una característica tan clara que nos permite identificar los impactos de manera sencilla, tenemos que recurrir a métodos econométricos, algunos más elaborados que otros, que son los que nos van a permitir obtener este efecto causal. Pues justamente esta idea de los métodos econométricos son estas herramientas de evaluación de impacto, ¿no? En las cuales entraremos, por lo menos con una lógica general, en las siguientes sesiones. Lo importante aquí al final del día es tener este efecto causal, poder decir X causa Y. No es tanto no se trata aquí de usar el método más complicado econométricamente o el método más novedoso. ¿No? Lo que queremos hacer cuando estamos haciendo evaluación de impacto bien hecha es utilizar el método más sencillo que me permita responder la pregunta de la manera más adecuada. Y ahí es donde yo quiero un poco como que profundizar y ayudarlos, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos con el método más sencillo y cómo me garantizo que ese método responda a la pregunta que yo tenía? Bueno, vamos a ir viendo distintas realidades, distintos tipos de datos, sobre todo distintas preguntas y características de la información con la que contamos. Y entonces, ¿cómo usamos esa información para responder la pregunta de impacto? Para poder hacer eso es importante que tengamos como muy claro a qué nos referimos con el impacto, ¿no? Y ahí es necesario entrar como un poco más en la terminología, ¿no? Que nos quede bien claro qué es lo que estamos tratando de buscar y entonces va a ser un poco más sencillo cuando hablemos de los métodos econométricos que nos van a permitir regresar a eso que buscábamos. Entonces, lo que tenemos aquí es ¿no? esta idea de, bueno, ¿cuál es el efecto de un programa, de un tratamiento en una variable Y? Esa variable Y la vamos a llamar el indicador del resultado o el outcome del programa, ¿no? Esa es la variable que nos interesaba. Entonces, ¿no? Queremos ver cuál es el impacto del programa en la variable Y. Y podemos pensar en dos tipos de individuos, ¿no? Entonces, variable Y es, vamos a suponer, ingreso, ¿no? El ingreso del individuo al que vamos a llamar, vamos a tener con este subíndice Y. Entonces, hay un individuo que recibe un cierto nivel de ingreso. Y yo puedo tener individuos en dos grupos. Vamos a pensar un grupo tratamiento y un grupo control. Entonces, vamos a decir, ¿no? Que lo que estoy marcando aquí, yo tengo el individuo Y y voy a decir el individuo, la variable Y del individuo Y y el superíndice C. ¿Qué quiere decir? Que el individuo Y no recibió el tratamiento. Entonces, el individuo Y es un individuo que estuvo, cuando tenemos esta C aquí, el individuo Y está en el grupo control. Entonces, ¿cómo es el ingreso de esta persona que estaba en el grupo control, que no recibió el tratamiento? Y por otro lado, tenemos otro grupo de individuos que vamos a denotarlos con esta T como superíndice. Y esto me va a decir cuál es el ingreso del individuo Y cuando ese individuo sí estuvo en el grupo tratamiento. Entonces, este individuo sí recibió. Entonces tenemos básicamente dos grupos, ¿no? Un grupo que está en el grupo control y un grupo que está en el grupo tratamiento. Y el problema que tenemos, ¿no? Lo que complica, digamos, la evaluación de impacto, es que al mismo tiempo yo no puedo tener a la misma persona recibiendo el programa y no recibiendo el programa simultáneamente. Entonces, este ejemplo de Luisa, ¿no? Decimos aquí, Luisa recibió oportunidades, ¿no? Oportunidades es una de las variantes de un programa muy famoso en México de transferencias condicionadas a los hogares, ¿no? Entonces, decimos, Luisa recibió el programa Oportunidades. Yo no puedo observar el contrafactual, ¿no? A eso nos referimos. El contrafactual es qué hubiera pasado con Luisa en un mundo, en un universo paralelo, en donde no hubiera recibido este programa. Entonces, Luisa sí lo recibió, ella está en el grupo del tratamiento. Y entonces voy a observar un montón de características de Luisa, dado que recibió este programa llamado Oportunidades. Lo que no puedo hacer es saber qué hubiera sido de la vida de Luisa, todas las variables que me interesan de ella, si no hubiera recibido oportunidades. Si lo queremos ver un poquito más ¿no? más visual, ¿no? El problema del contrafactual es, ¿no? Vamos a suponer, tenemos individuo, ¿no? Creo que es un insecto, ¿no? Un grillo, una cosa así, está decidiendo qué camino tomar, ¿no? Si se va por la derecha o se va por la izquierda.
Si se va por la derecha, bueno, su vida va a tomar cierto rumbo, ¿no? Se encontrará a lo mejor alguien que lo acompañe en el viaje, etcétera, y tendrá un cierto desempeño y se encontrará con ciertas características de ahí en adelante en su viaje. Si se va por el lado izquierdo, va a ser otro camino. Y lo que estamos diciendo es, una vez que la persona tomó uno de estos dos caminos, no podemos saber exactamente qué le hubiera pasado a esa misma persona en ese mismo momento en el tiempo si hubiera tomado el camino de la izquierda en lugar del camino de la derecha. Eso es lo que entendemos como el problema del contrafactual. No tenemos la virtud de observar en universos paralelos a la misma gente con el programa y sin el programa. ¿Por qué? Porque esto es relevante. Bueno, porque si pudiéramos encontrar, ¿no?, a un clon del individuo o alternativamente pudiéramos ver estos universos paralelos, ¿no?, y pudiéramos ver a la gente, otra vez, ¿no?, vamos con este ejemplo del clon, ¿no?, el clon de un individuo que recibe el programa y el individuo lo recibe y tengo a su clon que es idéntico y este clon no recibe el programa. Entonces nuestro trabajo sería muy sencillo porque podríamos ver, bueno, vamos a ver qué va a pasar con el individuo, con el programa, y vamos a ver qué pasa con su clon que no recibió el programa, y entonces, ¿no?, podemos seguir el desempeño a lo largo del tiempo de estas dos personas y decir, pues mira, las diferencias entre ellos dos, dado que son idénticos, la única diferencia es que uno tiene el programa y otro no. Otra vez, nuestra vida sería muy fácil, ¿no?, porque podría decir, ¿qué pasa si regresamos a este ejemplo de Luisa? ¿No? ¿Qué pasa? Luisa recibió oportunidades y entonces yo observo que 2 años después su ingreso es de este nivel. Sus hijos están con estas calificaciones de escuela. La salud de Luisa tiene tales y cuales características, ¿no?, y Luisa recibió el programa. Insisto, si pudiera observar a Luisa en un mundo paralelo donde no tiene el programa y entonces observar cuál es el ingreso de Luisa, cuál es la salud de Luisa, cuál es el rendimiento escolar de los hijos de Luisa, sin el programa podría simplemente comparar las dos realidades y decir, pues la única diferencia entre estas dos realidades es que en una había programa y en otra no. No lo podemos hacer, pero eso es a lo que aspiraríamos, ¿no? Eso sería como lo ideal. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo construirlo. No, pues esto no es viable, ¿no? Entonces lo que yo necesito es construir un grupo de comparación válido. ¿Con quién puedo comparar a la gente que recibió el tratamiento? Y ahí es donde entramos entonces en esta lógica de lo que mencionaba hace un momento, el grupo control. No, el grupo control o el grupo de comparación. Y este grupo control, la idea es que me permita construir lo que conocemos como el contrafactual, que es saber qué hubiera pasado con los individuos que reciben el tratamiento en caso de que no lo hubieran recibido. Entonces, generar de manera artificial este escenario o este universo paralelo donde la gente que recibe el programa en realidad no lo recibe. ¿Qué pasa con las variables que me interesan? Eso es lo que queremos hacer, resolver este problema del contrafactual. Podemos caer en estimaciones, digamos, falsas del contrafactual, ¿no? Y voy a dar ahorita unos ejemplos de esto y un poco más adelante en otro contexto, en otra de las sesiones, voy a dar más ejemplos de estimaciones falsas del contrafactual. Podemos irnos, digamos, un poco con la idea de que a lo mejor puedo construir un contrafactual de una manera sencilla y a veces esas maneras sencillas nos van a llevar a resultados incorrectos. Entonces, 2 de los errores más comunes que se pueden hacer al hacer comparaciones falsas del contrafactual es comparar antes y después, ¿no? O sea, tener a los individuos antes del programa y al mismo individuo después del programa. Otro error que podemos hacer es muy a la ligera decir, bueno, voy a comparar un grupo de participantes con un grupo de no participantes, o de inscritos al programa con no inscritos al programa. Así, sin más. A veces esto puede funcionar, pero vamos a ver cuándo funcionaría y cuándo no. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo primero, y después hablamos del segundo caso. Entonces una comparación antes-después. Entonces el mismo grupo de gente, antes del programa, después del programa. ¿Qué podría salir mal? Imaginen que tenemos esta grafiquita donde vamos a tratar de ver los resultados del antes y después. Y vamos a suponer que tenemos un programa de microfinanzas. Es un programa que busca, entre muchas otras cosas, que la gente mejore la producción agrícola. Es un programa dirigido a campesinos y la idea es permitirles acceso a microfinanzas pensando que eso les va a redituar, ¿no?, eventualmente en ser más productivos. Ese es el objetivo y queremos ver si el programa funciona. Y entonces tenemos lo que llamamos un antes, un año cero. O sea, en el año cero el programa no existía y tenemos información para ese año cero.
resulta que tenemos, por ejemplo, este individuo, ¿no? Y a este individuo observamos que en el año 0, esta persona, o podría ser un grupo de personas, ¿no?, con las mismas características. Para dejarlo más simple, pensemos es un individuo. Una persona en el año 0, su producción era de 1000 kilos por hectárea, sin el programa. Después viene el gobierno, ¿no? Genera todo este programa de microfinanzas, aplica el programa, ¿no?, en este periodo intermedio. Y después tenemos observaciones en el año 1. En el año 1, imaginen que, entonces vamos a concretar un poquito. Imaginen que en el año 0 hacemos una encuesta, antes de aplicar el programa. Aplicamos una encuesta a los campesinos que eventualmente van a recibir el programa. Aplicamos una encuesta de un montón no, obtenemos información de un montón de características, entre ellas su rendimiento o su producción por hectáreas. Entonces de ahí venía esta información. Después aplicamos el programa y hacemos otra encuesta en el año 1, después de que el programa se implementó y le dimos un cierto tiempo para tener efectos. Y lo que observamos ahora es que esta misma persona que en el año 0 había tenido un rendimiento de 1000, ahora en el año 1 está en este punto. Nos dice, ahora mi producción fue 1100, ¿no? Entonces yo en el año 0, sin programa, tengo una producción de 1000 kilogramos por hectárea. En el año 1, ya que existió el programa, tengo una producción de 1100 kilogramos por hectárea. Si hacemos una comparación simple de antes y después, ¿no?, ¿qué diríamos? Diríamos, pues sin el programa o antes del programa esta persona estaba produciendo 1000, la misma persona después del programa está produciendo 1100. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sabemos cuál es el contrafactual. ¿A qué me refiero con esto? No sabemos qué hubiera pasado con este individuo, vamos a ponerle de nombre Juan, ¿no?, qué hubiera pasado con la producción de Juan sin el programa. ¿Cuál es su contrafactual? Y no tenemos esa información. Lo que estamos haciendo al atribuirle a estos 100, ¿no?, kilos de diferencia, estamos suponiendo que Juan se hubiera quedado aquí. Es decir, si no hubiera existido el programa, hubiera producido 1000 igual que los produjo en el año 0. ¿Es válido o no es válido ese supuesto o ese contrafactual? Depende mucho de las condiciones de lo que estemos hablando y tendríamos que conocer los detalles del programa de lo que nos estamos refiriendo y sobre todo las circunstancias, el lugar. Pero la realidad es que en el tiempo cambian muchas cosas. Y es muy probable que no solamente el programa sea lo único nuevo que sucedió entre lo que estamos llamando año 0 y año 1. No puede ser que Juan se haya vuelto más productivo, ¿no?, o que haya conocido a alguien que le dio alguna recomendación sobre cómo mejorar la productividad del arroz. Eso independientemente del programa. Entonces, imagínense que Juan no recibe el programa, pero un amigo de él se acerca y le dice, oye, hay esta otra manera en que podemos cosechar, que te va a dar un poco más de rendimiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que en lugar del supuesto que estamos haciendo nosotros, que Juan se hubiera quedado donde estaba, ¿no?, contrafactual a lo mejor la realidad es que Juan, sin el programa, hubiera estado aquí, en C. ¿Por qué? Porque él solito iba a incrementar su producción, por información que recibió de un amigo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Imaginen por un momento que la realidad es que el contrafactual, es decir, si Juan no hubiera recibido el programa, en el año 1 hubiera estado aquí. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el efecto del programa ya no son los 100, sino en realidad solamente es la diferencia entre A y C. Porque sin programa Juan no hubiera estado aquí. Entonces, este es el verdadero efecto del programa, si es que ese es el contrafactual. Ahora, no, esto es totalmente hipotético. Yo no sé, justamente ese es el problema. El contrafactual no lo observo. Yo sé cómo era Juan con programa y luego le hice otra encuesta y Juan con programa. No, resulta que estoy. ¿Puedo realmente decir que los 100 se deben al programa? Probablemente no. Tendría que tener el contrafactual. Ahora imagínense un caso todavía más dramático. A lo mejor la realidad es que Juan, a lo mejor no por nada que hizo él, sino porque, vamos a suponer, hubo un evento climático adverso y entonces Juan, sin el programa, en realidad va a tener una pérdida muy grande en la producción de arroz. ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor el contrafactual verdadero es D. Sin el programa, como hubo este evento climático, vamos a suponer una sequía y entonces no había suficiente agua para el arroz. Lo que sucedió es que Juan habría estado aquí muy abajo, a lo mejor hubiera producido, vamos a suponer que estos son 200 kilogramos por hectárea. Gracias a que tuvo el programa,
Juan no está en este punto D, Juan yo lo observo cuando lo vuelvo a encuestar en el punto A. Y entonces Juan está en 1100 en lugar de en 200 donde habría estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto del programa no son 100, el efecto del programa es mucho más grande, el efecto del programa son 900, es donde habría estado y dónde está. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto, ¿no? y regresaremos otra vez a esta inquisición de qué es el programa y qué mide y qué es el contrafactual. Lo que nosotros queremos ver es no comparar simplemente un individuo cómo está en el año 0 y cómo está en el año 1. Lo que queremos es cuál es el efecto del programa. Y el efecto del programa, insisto, es cómo habría estado Juan sin el programa y cómo está gracias a él. Entonces, en un mundo, ¿no?, donde no hubiera cambiado nada, bueno, si Juan efectivamente sin el programa hubiera estado aquí, puedo sentirme tranquilo diciendo este es el efecto del programa. Pero ese es un supuesto, al final yo no lo sé. Y tendríamos que hacer algo mucho más sólido, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con la evaluación de impacto. No tener que imaginarme, pues Juan pudo haber estado aquí, pudo haber estado acá o pudo haber estado acá. Porque entonces yo ya no sé cuál es el efecto del programa. No, ante ninguna de esas sabría yo cuál es el efecto del programa. Tengo que tener algo mucho más sólido para poder decir, bueno, ahora sí ya sé el efecto del programa. Si estoy seguro que el contrafactual es C, pues este es el efecto del programa. Si estoy seguro que el contrafactual es D, entonces todo esto es el efecto del programa. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues voy a que va a ser, no va a ser sencillo saber cuál es el efecto del programa, pero hacia allá queremos llegar. Quiero a poder decir efectivamente, sentirme suficientemente cómodo diciendo lo que yo estoy midiendo es el impacto del programa. Quiero resolver el problema del contrafactual. En general, con una estimación antes, después, no voy a resolverlo, no a menos que me haya asegurado de tener más información desde antes. Sí, entonces vamos, ahorita lo único que hice fue decir cuál es el problema de usar un antes después, por qué ese puede ser un contrafactual falso. No he dicho cómo lo vamos a resolver. Hacia allá iremos construyendo poco a poco. Vamos a continuar un poco esta exposición, ¿no? de ir metiendo un poco terminología. Vamos a pensar que hablamos de un tratamiento binario. ¿A qué me refiero con eso? Es algo que sucede o no sucede. Entonces, el programa o lo tienes o no lo tienes. No hay una cuestión de intensidades. Algunas políticas públicas, algunos programas, algunas intervenciones de ONGs, etcétera, no todas tienen que ser sucede o no sucede. Algunas puede ser intensidad, ¿no? Puede ser alguien recibe una beca y algunos reciben más dinero que otros. O alguien recibe una transferencia condicionada. Todo el mundo recibe una transferencia condicionada, pero los montos bien. Esos programas también se pueden evaluar y aplicar la misma lógica, pero es un poquito más complicada la terminología y el ejemplo que daríamos. Entonces, por eso nos vamos a mantener hablando de programas que suceden o no suceden. Porque eso me da la idea de entonces poder incluir esta variable binaria, ¿no? Esta variable que toma valor 0 o valor 1. Esta variable W va a valer 0 si el individuo está en el grupo control, es decir, el individuo no recibe el programa. Para otros individuos va a valer 1. ¿Para cuáles individuos? Para los individuos que están en el grupo control o que sí reciben el programa. Y entonces viene este segundo contrafactual. O sea, yo podría decir, lo que voy a medir es, ¿no? Otra vez, si lo pudiera hacer a nivel individual, ¿no? Podríamos ver otra vez a Luisa con el programa de transferencias condicionadas, ¿no? Entonces Luisa, dado que lo recibió, es el ingreso de Luisa, dado que recibió el programa. Menos con el ingreso de Luisa, dado que no lo recibió. Pero ya hablamos de que eso no es posible, ¿no? No puedo observar estos universos paralelos. Otra cosa que podría hacer es decir, bueno, voy a agarrar no a una persona, sino voy a tomar un grupo de personas. No tengo una información faltante y esa información faltante la voy a tratar de resolver midiendo promedios. Entonces voy a agrupar a la gente, voy a decir, tengo el ingreso de todo el grupo de gente que no tiene el programa y aquí tengo, ¿no?, que sería este promedio, y tengo también el ingreso promedio de la gente que sí tiene el programa. Voy a tomar la diferencia. ¿Cuál es el ingreso promedio de los que tienen programa menos el ingreso promedio de los que no tienen el programa?
Este es el impacto del programa, sí o no. Bueno, este es el segundo error, ¿no? Ya hablamos del error del antes y después. Aquí estaríamos hablando del posible error de comparar gente con y sin, de comparar el promedio de los con menos el promedio de los sin programa. En general esto va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Bueno, vamos a ver unos ejemplos otra vez y las expresiones formales. Entonces, no es tan sencillo como comparar un grupo de gente con programa y un grupo de gente sin programa. Espero que en sus pantallas lo puedan ver, no salió muy bien aquí la tablita, pero lo que tengo aquí es un grupo de gente. Imaginémonos que lo que teníamos era un programa de seguro médico y queremos ver si tener seguro médico mejora la salud de la gente. Entonces, ¿no? Lo que tenemos aquí es un índice de salud. Aquí tenemos hombres, ¿no? Tenemos los esposos y tenemos las mujeres. Y tenemos aquí esta primera columna, ¿no? Lo que nos dice, ¿tiene algún tipo de seguro médico? No tiene seguro médico. Entonces, repitiendo, esto es, ¿tiene seguro médico o no? No tiene seguro médico. Y aquí es un índice de salud. Y el índice de salud, entre más alto sea, es mejor. Eso es lo que estos datos nos dirían. Entonces, podríamos hacer una comparación justo como la que acabo de describir hace un momento, ¿no? Justo como esta comparación en la que decíamos, voy a comparar el promedio de mi variable de interés para los que están en el grupo control menos el promedio de la variable de interés de los que están en el grupo, el tratamiento menos el grupo control. Voy a comparar esos promedios. Eso lo podríamos hacer aquí. Pues tengo el promedio del índice de salud para los que tienen seguro. Y este es el promedio del índice de salud para los que no tienen seguro. Entonces, el grupo tratamiento, el grupo control. En este caso, los hombres, los esposos. Yo podría sacar esa diferencia de medias. Y resulta que tengo aquí esa diferencia. ¿No? Y es significativa, es 0.31. ¿Qué quiere decir? Los que tienen seguro tienen un índice de salud más alto que los que no tienen seguro. Con las mujeres, con las esposas, podría ser la misma comparación. Las mujeres en el grupo tratamiento, es decir, las que reciben el seguro, las en el grupo control, es decir, las que no reciben el seguro. Y también hay una diferencia de 0.39. ¿No? Que tenemos, bueno, las mujeres que reciben seguro médico, en promedio tienen mejor salud que las mujeres en el grupo control, es decir, las mujeres que no reciben el seguro médico. Parecería que esa comparación nos está dando información útil, ¿no? Estamos diciendo, pues mira, la gente que tiene seguro médico tiene mejor salud que la gente que no tiene seguro médico. Es esta comparación grupo tratamiento, grupo control. ¿Por qué les digo que este es un contrafactual falso o puede ser un contrafactual falso? Porque la verdad es que no sabemos nada más sobre estos dos grupos. No sabemos, no hicimos ningún supuesto, no construimos el programa de modo tal que estos grupos sean directamente comparables. Yo no les dije nada sobre por qué unos tienen seguro y otros no. Si vemos un poquito más la información de esta gente, y otra vez espero que esté en sus pantallas si lo puedan ver, yo lo puedo ver aquí en la mía, pero bueno, es letra chiquita, pero creo que lo ver bien. ¿Qué es lo que tengo aquí abajo? Son otras características de los mismos grupos. Ya no solamente su salud. Están separados igual, ¿no? Entre quién tiene seguro y quién no tiene seguro. Vámonos solamente a una de esas variables, que es el ingreso de la familia, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí, el family income, el ingreso de la familia. Resulta que la gente que tiene seguro tiene un ingreso mucho más alto que la gente que no tiene seguro. Vamos a ver otra variable, educación. En promedio tienen mucha más los individuos que tienen un seguro médico que los que no tienen un seguro médico. Lo mismo pasa si nos fijamos en las esposas, ¿no? Tanto en ingreso como en salud, ¿no? Tienen mucho más ingreso las mujeres que tienen seguro médico que las mujeres que no tienen seguro médico. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que nuestros dos grupos no eran comparables, no son comparables de manera directa. Entonces sí son distintos en que este grupo es el grupo de tratamiento porque recibió el seguro y este es el grupo control porque no recibió el seguro. Pero no eran comparables porque hay otras cosas que son muy distintas. El ingreso, la educación, incluso el tamaño del hogar, algunas otras variables. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy comparando cosas que realmente son comparables. ¿Por qué me preocuparía esto? Porque entonces yo ya no sé si este efecto, ¿acuerdas que medíamos que efectivamente la gente que tiene
que está en esta columna, que está en el grupo de tratamiento, tiene mejor salud que la que está en esta otra. Yo quería atribuirle esto al programa, ¿no? Estábamos diciendo, bueno, esto se debe al programa. ¿Se debe a qué programa? En específico, en este caso, se debe a que tienen seguro médico. La realidad es que no estoy seguro de eso. Puede ser que tengan mejor salud, en realidad, porque tienen mejores ingresos, ¿no? A lo mejor los mejores ingresos, ¿no? Esta diferencia tan grande en ingresos, es la que explica la diferencia en salud. O puede ser que tengan mejor educación, perdón, dado que tienen mejor educación, tienen mejor salud. Sí, espero que quede claro aquí el problema al que nos enfrentamos. Como mis grupos no eran idénticos o no eran comparables de entrada, si solamente tomo una diferencia de medias, le estoy atribuyendo al programa cosas que quizá no son atribuibles al programa. Al final del día, es probable que parte de esta mejor salud se deba, sí, a que tienen seguro, pero también parte se debe a que tienen mejor educación, otra parte se debe a que tienen mejor ingreso, etcétera, etcétera. Y entonces yo ya no sé hasta qué punto el programa cumple con sus objetivos. En el extremo, podría ser que el programa, o tener un seguro médico en este caso, esté teniendo el efecto en salud que yo esperaba que tendría. Todo se debe al ingreso. Si hago una comparación simplemente grupo de tratamiento, grupo control, no lo puedo saber. No lo puedo saber de manera directa. Entonces, ya vimos que puede ser una mala idea hacer una comparación tratamiento-control así, simplemente porque sí, ¿no? Simplemente porque yo quiero compararlos sin haber dado una estructura. Y también ya vimos que por una mala idea hacer un antes y un después. Ahora, ¿qué queremos hacer? Bueno, ¿no? Traer un poquito, formalizar más esto. Bueno, voy a dar un ejemplo más, perdón, y después voy a ver, ¿no? Ir construyendo así, bueno, ¿cómo lo haría bien? ¿No? Pero si no quedó suficientemente claro el problema este de seguro médico, vamos a ver otro que tiene que ver con libros de texto. Imaginémonos que tenemos datos sobre escuelas en alguna región, y resulta que algunas escuelas utilizan un libro de texto para enseñar a sus niños, ¿no? Hay un libro obligatorio que se utiliza para enseñar a los niños. Y hay otras escuelas que no utilizan ese libro de texto. Y lo que nosotros queremos saber es si el libro de texto efectivamente tiene un efecto en la educación del niño. Entonces estoy usando este ejemplo para dar más terminología, ¿no? Y disculpen si nos vamos poniendo más técnicos, pero bueno, al final la idea es que ustedes puedan familiarizarse con esta terminología y cuando la escuchen tengan algo en que apoyarse regresando a estas notas del curso. Entonces, una cosa que podría yo medir es este efecto promedio del tratamiento. En inglés se llama el Average Treatment Effect. El efecto promedio del tratamiento es justamente esta comparación de medias que hice hace un momento con los individuos con y sin seguro médico. Aquí lo haríamos igual, diríamos, ¿cuál es el valor esperado, es decir, el promedio, de el aprendizaje de los niños, dado que están en una escuela con libros? Y lo voy a comparar con cuál es el efecto, el valor esperado, el promedio de la educación de los niños que están en una escuela en el grupo control, es decir, una escuela sin libros de texto. Entonces estoy comparando el rendimiento escolar en promedio en escuelas con libro de texto con el rendimiento escolar de los niños en promedio en escuelas sin libro de texto. Una comparación de medias simple. Intuitivamente ya hablamos porque eso podría ser un problema. Bueno, vamos a verlo de una manera un poquito más técnica. Entonces, eso no es necesariamente lo que queremos estimar. ¿Qué es lo que nosotros queremos estimar? Queremos estimar cuál es la diferencia, bueno, si este fue el programa que queremos evaluar, ¿cuál es la diferencia que hacen los libros de texto en las escuelas que usan libros de texto? ¿Cuál es el problema de hacer la diferencia de medias? Bueno, puede ser que además de la presencia de los libros, las escuelas que tienen libros de texto tienen muchas otras diferencias respecto a las escuelas que no tienen libro de texto. A esto le llamamos un sesgo de selección, es decir, no sabemos, con la información que yo les he dado hasta ahorita, solamente sabemos que hay escuelas con libro de texto, escuelas sin libro de texto. No sabemos cómo consiguieron ese libro de texto las escuelas. Y ahí puede haber este sesgo de selección. Un ejemplo. Imagínense que en las escuelas que tienen libro de texto, son escuelas donde los padres de familia están muy involucrados en la educación de sus hijos. Entonces, son padres que durante las clases ayudan a los hijos con sus labores de la escuela, con sus tareas,
y están muy al pendiente. Dada esa característica de los padres, ¿no?, que están como muy involucrados en la educación de sus hijos, uno de estos padres escucha, ¿no?, o lee un artículo, un reportaje, donde se dice que los libros de texto son muy buenos para mejorar el rendimiento escolar. Entonces, con esa información se acerca a sus compañeros, ¿no?, al resto de los padres de los niños, los convence de lo importante que es tener libros de texto, y entonces ellos son los que se acercan al gobierno para decirles: queremos tener libros de texto. Y por eso tienen libros de texto. Y resulta que en las otras escuelas, no que todos los padres no tengan, digamos, la misma involucramiento con sus hijos, pero son mucho menos, ¿no? Entonces, las escuelas sin libro de texto resulta que tienen una menor proporción de padres que están involucrados tan importantemente en la educación de sus hijos. Y entonces no tienen libro de texto porque no lo pidieron, porque no están tan involucrados. ¿A qué es a lo que voy con esto? ¿No? Que es un ejemplo de lo que llamamos sesgo de selección. Las escuelas que tienen libro de texto se autoseleccionaron, hicieron algo, algunas de sus características las hicieron más propensas o aumentó la probabilidad de que tuvieran libro de texto. El problema no queda ahí, el problema queda en que, así como les estoy contando que a lo mejor estos papás, estos padres de los niños, están muy involucrados con sus hijos en las tardes y los ayudan a estudiar, y también tienen libro de texto. Y nosotros vemos una diferencia en el rendimiento escolar de los niños que tienen libro de texto y una escuela sin libro de texto. Pensamos que el efecto es el libro de texto, pero quizá no. Quizá lo que estamos midiendo en realidad es las características de los padres. Es decir, el libro de texto a lo mejor no sirve de nada, pero lo que yo estoy viendo es que las escuelas que tienen libro de texto, lo que yo mido es que en realidad esos papás se dedican a ayudarle a sus hijos en la tarde a estudiar. Y entonces por eso tienen mejores calificaciones esos niños, porque son escuelas donde los papás están más involucrados. Yo se lo atribuyo al libro de texto, pero resulta que esas escuelas también, además de tener esos padres, tienen libro de texto, o precisamente porque tienen ese tipo de padres, tienen libro de texto. Pero lo que estoy midiendo en realidad es indirectamente el efecto de que los papás se dediquen a ayudarle a los hijos o no. Sí, entonces es otro ejemplo, lo misma idea de lo que teníamos con la salud. Le atribuyo a lo que yo observo, que es tener seguro médico, pero en realidad lo que estoy midiendo es el efecto del ingreso sobre la salud. Aquí es más o menos la misma idea. Le atribuyo al libro de texto, pero en realidad lo que estoy midiendo indirectamente es el involucramiento de los padres con los hijos. Y así como esa historia puede haber un montón. Entonces la verdad es que no sabemos qué estamos midiendo cuando no lo hicimos de una manera muy clara desde el principio. Ahora, esperando que haya quedado clara esta intuición, vamos a verlo desde el punto de vista, ¿no? La intuición es que tengo un problema de selección, que hay variables que yo no observo y los resultados que estoy viendo en mi variable DES se deben a estas variables que no observo en buena medida y no solamente al programa. Si nos queremos ir a la parte más técnica, vamos a hablar de esta expresión. Es una expresión que yo no puedo medir, pero que es justamente la que quisiera medir. ¿Qué es lo que me dice esta? Me dice cuál es el valor esperado de la variable y, o sea, cuál es el promedio de mi variable de interés, para los individuos que recibieron el programa, cuál hubiera sido ese valor si no hubieran recibido el programa. Es decir, es este contrafactual que yo no puedo observar. Es cómo estarían las escuelas que tienen libro de texto, cuál sería el rendimiento escolar de las escuelas que tienen libro de texto si no hubieran tenido libro de texto. O cuál es el ingreso en promedio para los individuos que recibieron el programa de transferencias condicionadas si no hubieran recibido ese programa. Bien, entonces no lo puedo observar, pero conceptualmente tiene sentido. Es el contrafactual. Entonces recuerden que teníamos, esta es la diferencia de medias, esto es lo que hago si solamente comparo el grupo con libro de textos, las escuelas con libro de texto, menos las escuelas sin libro de texto. Eso es lo que hacemos cuando hacemos una diferencia de medias. ¿Qué es lo que está pasando? Esta expresión que llamamos contrafactual no observado, se lo estoy sumando y se lo estoy restando esa expresión. Entonces, en términos aritméticos no pasa nada, ¿no? Es como si le sumara 1 y le restara 1. Entonces, la expresión del efecto promedio del tratamiento la estoy dejando inalterada en su valor, con este truco, digamos, de sumarle y restarle esta expresión de lo que quisiera poder medir. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, porque si lo veo de esta manera,
resulta que la diferencia de medias que yo puedo obtener sí tiene lo que yo quisiera medir. Fíjense, eso está aquí adentro. Lo que yo quisiera poder medir, ¿qué pasa con las escuelas que reciben libros de texto, dado que lo reciben, comparado con un escenario en que esas mismas escuelas no lo hubieran recibido? Es decir, esto que está aquí adentro, estos dos componentes, son lo que yo quisiera poder medir. ¿Qué le pasa al ingreso promedio de los individuos que reciben un microcrédito versus lo que le hubiera pasado a esos mismos individuos si no hubieran recibido el microcrédito? O el ejemplo de la grafiquita que teníamos, ¿no? ¿Qué pasaría con la producción de el número de toneladas de maíz que se producen por hectárea, dado que tengo un programa de microfinanzas, comparado con lo que hubiera esa misma persona o ese mismo grupo de personas producido sin el programa de microfinanzas? Entonces, eso está dentro de esa diferencia de medias. Y a eso le llamamos el efecto promedio en los tratados. Estos dos componentes son el efecto promedio en los tratados. Es lo que queremos medir. ¿Cuál es el efecto del programa en los que reciben el programa? Pero resulta que además de eso, tenemos otro componente. Entonces, además de estas dos, que son el average treatment on the treated o el efecto promedio en los tratados, tenemos estos dos componentes cuando hacemos una diferencia. Y eso es a lo que yo me he referido como sesgo de selección. Fíjense nada más ahora en estos dos, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen? Me dicen, si se fijan aquí la W, acuérdense, la W era esta variable que valía 1 cuando recibo el tratamiento y valía 0 cuando no lo recibo. En estos dos grupos no hay tratamiento, no existe el programa. Estoy comparando cuál es el promedio, vamos a decir, del ingreso para el grupo que eventualmente recibiría un microcrédito con el promedio del ingreso para un grupo que no va a recibir el microcrédito, que va a estar en el grupo control. Estoy comparando el punto de partida, digamos, del grupo tratamiento con el punto de partida del grupo. Un ejemplo concreto de esto sería lo que veíamos hace rato con el caso de la salud. Yo quiero ver cuál es el impacto de tener un seguro en el índice de salud. Pero resulta que, aunque no exista el programa, el seguro médico, perdón, aunque no exista este seguro, es probable que la salud de un grupo de individuos que eventualmente va a tener seguro médico es distinto a la salud de los individuos que no van a tener el seguro médico. Es decir, los dos grupos pueden ser distintos independientemente de la existencia del programa. O en el caso de las escuelas y los libros de texto. Una escuela con libro de texto, no existen los libros de texto, por eso estamos en el caso 0. Hay escuelas que tienen mejor rendimiento escolar que otras, y resulta que las escuelas que tienen mejor rendimiento escolar son las que eventualmente van a tener libro de texto. Pero aquí no hay programa, y de todas maneras son distintas. Esto es lo que conocemos como sesgo de selección. El ingreso de los dos grupos sería distinto, aún sin el programa. La salud de los dos grupos sería distinto, aún sin el programa. El rendimiento escolar sería distinto, aún sin el programa. ¿No? Entonces, este sesgo me dice, independientemente del tratamiento, los individuos en el grupo de tratamiento son distintos al grupo control. ¿Qué quiere decir? Que si tomo una diferencia de medias, acuérdense, eso es lo que hago nada más, si tomo la diferencia de medias, sí me aproxima parte de lo que yo quiero, pero lo junta con este sesgo de selección. No es otra cosa más que poner de una manera muy formal lo que ya habíamos hablado cuando les di el ejemplo del seguro médico, ¿no? Eran distintos porque tienen esta educación, distinto ingreso, y entonces sacamos resultados distintos. Aquí lo estamos poniendo de una manera matemática formal. Ya hablé un poquito de esto, no me voy a detener demasiado en esto del libro de texto, pero lo que tenemos aquí es básicamente una posibilidad, ¿no? Justo la que hablé, que a lo mejor los hijos, ¿no? Los padres en esas escuelas tienen mayor involucramiento con sus hijos y por eso les va mejor. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? Y cómo lo podemos ver con la parte formal. Este grupo de individuos, bajo la hipótesis que yo hice de que son individuos que se involucran más en la educación de sus hijos, lo que tendríamos es que aún sin libros de texto, esperaríamos que en esas escuelas el rendimiento escolar sea mayor que en las otras que tampoco tienen libro de texto. Entonces, no es el libro de texto, es algo de sesgo de selección. El sesgo pudo haber ido del otro lado, no tendría por qué ser positivo, podría haber sido negativo. Podría ser que las comunidades o las escuelas que tienen libro de texto
Lo tienen porque hay una ONG que sabe que esas escuelas están en comunidades más marginadas y que tienen un muy mal rendimiento escolar, y por eso consiguieron los libros de texto. El punto es que hay cosas que son independientes a la política o al programa, que están afectando tanto el rendimiento del programa como su ocurrencia. Como yo no observo esto, no ese es justamente mi problema, no observo el contrafactual, no sé de qué tipo es este sesgo. No sé si el sesgo es negativo, es positivo. Entonces, me voy a regresar un poquito a la expresión que teníamos aquí atrás. Entonces, yo no observo este dato, no puedo observar a la escuela con libro de texto, dado que tiene el libro de texto, no la puedo observar sin él. Entonces, no sé si el sesgo es positivo o negativo. Entonces, yo no sé si lo que estimo con una diferencia de medias estoy sobreestimando o subestimando. La única manera en que una diferencia de medias pueda dar el efecto del programa, es decir, que una diferencia de medias capture el impacto del programa, es cuando estas dos cosas son iguales, es decir, cuando no hay sesgo de selección. Y eso no va a suceder por casualidad, ¿no? Digamos, lo que vamos a tratar entonces es cómo le hago, ya sea por diseño, ¿no? Que es el primer caso que vamos a hacer, diseño yo el programa de modo tal que garantizo que los individuos sean comparables sin el programa. Garantizo que esto, igualdad, se cumpla, y entonces puedo usar una diferencia de medias. La otra es, ¿cómo le hago para eliminar o controlar este sesgo de selección con métodos econométricos? Entonces, hacia allá es hacia donde vamos a ir hablando. Ya vimos como que cuál era el objetivo, cuáles son los problemas, por qué una diferencia de medias por sí sola no me va a resolver el problema, por qué un antes y después tampoco lo van a hacer. Y entonces ahora sí podemos ir entrando en materia de qué sí puedo hacer, cómo le hago para recuperar y poder hablar de evaluación de impacto, dependiendo de distintas características de mis datos. Entonces ese es el objetivo, no de hoy, como dice, sino de estas sesiones. Sí, entonces, ya sabemos a dónde queremos llegar a poder decir la política X tiene tal efecto en la variable que me interesaba. Funciona, no funciona, y así se lo puedo atribuir. Ya vimos por qué no lo puedo hacer nada más tomando diferencias de medias y por qué no lo puedo hacer por un tiempo después. ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, uno de los métodos es lo que se conoce como asignación aleatoria o ensayo aleatorizado controlado, ¿no? Porque quizá lo han escuchado en inglés, es Randomized Control Trial, o los famosos RCs. En muchos contextos a esto se le conoce la regla de oro de la evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esta aleatorización o este enfoque experimental es precisamente asignar individuos de manera aleatoria al grupo control y al grupo tratamiento. Si lo hacemos bien, ¿no? y vamos a referirnos a eso con detalle, si lo hacemos bien, esto nos va a permitir que podamos hacer comparaciones de medias y que con eso nos dé una evaluación de impacto. Vamos a ver por qué. Entonces, la idea básica es que yo de manera aleatoria, voy a asignar quién está en el grupo tratamiento y quién está en el grupo control. Y entonces, al hacerlo de manera aleatoria, voy a lograr que la única diferencia entre un grupo y el otro es precisamente que un grupo tiene el tratamiento y otro no. Entonces, ya no va a ser que ellos solitos se autoseleccionaron, yo los voy a seleccionar. Entonces, imaginen que partimos de una población, ¿no? De unidades elegibles, individuos, empresas. Ahora, más adelante me refiero a esta lógica de unidades. Entonces, hay un grupo, vamos a pensar en individuos, que es lo más sencillo. Vamos a pensar que hay un grupo de individuos que son elegibles para recibir un programa de gobierno. Y lo que yo hago entonces es decir, bueno, yo tengo un listado de quiénes son esos individuos, y yo, como agencia de gobierno, voy a definir de manera aleatoria quién lo va a recibir, es decir, quién va a estar en el grupo de tratamiento y quién no lo va a recibir, quién va a estar en el grupo control. Pero insisto, lo estoy haciendo yo de manera aleatoria. No es como el caso anterior que les decía, a lo mejor los papás están más involucrados y entonces ellos van al gobierno y por eso tienen el libro de texto, porque ellos lo buscaron. Aquí es un caso distinto. Aquí es, yo gobierno quiero aplicar un programa, yo sé quiénes son los elegibles y yo, por ponerlo de alguna manera, desde mi computadora digo, a ver, tengo estas 1000 personas, puedo
financiar el programa para 500, entonces aleatoriamente voy a decir estas 500 son elegibles, perdón, estas 500 van a recibir el tratamiento y estas 500 no lo van a recibir. Sin que ellas tengan nada que ver con esa decisión. Yo simplemente desde mi computadora con números aleatorios digo quién lo recibe y quién no lo recibe. Entonces tengo dos grupos, un grupo tratamiento y un grupo control. ¿Cuál es por ponerlo de alguna manera, digamos, la belleza de esta asignación aleatoria? La ventaja de esta asignación aleatoria es que va a permitir, si lo hago bien, conservar las características de los dos grupos. Es decir, lo que yo aspiro es tener aquí, ¿no?, gente con el mismo, en promedio el mismo ingreso, en promedio la misma educación, en promedio la misma edad que la gente que está acá. Pues si lo hice bien y lo hice de manera aleatoria, no tendría que observar algo como el ejemplo que les puse con el caso de salud. Ese no era un ejemplo de un programa asignado de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque como justamente lo enfatizamos, ¿no?, teníamos que los que tenían seguro también tenían mejor ingreso, más educación, etcétera, etcétera. Entonces no eran comparables los dos grupos, porque no lo hice de manera aleatoria. Aquí lo que yo esperaría, si hubiera sido ese mismo, si fuera ese mismo caso, ¿no?, yo tendría que tener los que tienen seguro y los que no tienen seguro tienen en promedio el mismo ingreso, en promedio la misma educación, etcétera, etcétera. Eso me lo gana, o eso lo gano, perdón, con la asignación aleatoria. Aquí alguien me pregunta sobre alguna duda de la parte de asignación aleatoria, pero no estoy muy seguro de entender. Si pueden aclarar un poquito más a qué se refiere, lo trato de responder en un momento, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, ¿no?, cuál es la intuición de la asignación aleatoria y vamos a por qué funciona. Esto no quiere decir que no tenga supuestos, ¿no? Y vamos a ver después qué supuestos hay detrás de que funcione la asignación aleatoria y también cuando no se puede hacer, ¿no?, cuando sí, ¿no? Entonces, eso vamos a ir ahondando, ¿no? Ahorita nada más es, primero, ¿qué es la asignación aleatoria? Y es un concepto, es una idea muy sencilla, ¿no? Lo más difícil de la asignación aleatoria de un programa es llevarlo a la práctica, ¿no? La intuición, espero esté quedando bastante claro. ¿No? El tema es realmente hacerlo. ¿Cuál es el punto entonces? Si efectivamente lo hago de manera aleatoria, pues imagínense, estoy en el gobierno, como decíamos, quiero llevar un programa a cabo, ¿no? Entonces tengo todo el plan de ese programa, pero el programa no existe, nadie sabe de que ese programa va a llevarse a cabo, ¿no? Todo ha sido una cuestión, digamos, mucho más desde el punto de vista conceptual, ¿no? Estamos planeando hacerlo. Y desde mi computadora, entonces yo decido quién lo va a recibir y quién no, de manera aleatoria. ¿Qué esperaría? Yo creo que ese programa va a afectar el ingreso, por ejemplo. Si ya dividí mi grupo de control, mis individuos elegibles en tratamiento y control, pero aún no existe el programa, ¿no? Estoy trabajando con datos que yo tengo de una encuesta, que estoy en mi computadora. Lo que yo esperaría es que así como no hay diferencias, por ejemplo, en educación, etcétera, etcétera, tampoco haya diferencia en la variable que quiero afectar. Es decir, yo esperaría que, vamos a suponer que es un programa que busca mejorar la salud. Esperaría que la salud del grupo tratamiento en promedio sea la misma que la salud del grupo control. ¿Por qué? Porque no existe el programa. Yo simplemente, artificialmente, yo tomé a 1000 individuos elegibles y artificialmente los separé en dos grupos de manera aleatoria. Esperaría que los promedios de esos dos grupos, de todo, ¿no?, de ingreso, de educación, pero también de mi variable de interés, que en este caso es salud, sean el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si regresamos a los términos, ¿no?, digamos, más matemáticos que habíamos visto. Yo espero que sin el programa, en promedio, la salud del grupo que eventualmente va a recibir el programa cuando exista, la misma que la salud del grupo control, es decir, del grupo que no va a recibir el programa cuando ese programa exista. Si lo hice bien de manera aleatoria, esto debería de cumplirse. Están igual los dos grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que si me regreso a esta expresión que habíamos visto antes, cuando hago asignación aleatoria, cuando hago el enfoque experimental, esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo puedo estimar con una diferencia de medias, que es, pues yo observo, ahora sí, corre el tiempo, existe el programa, observo el promedio de la salud para los que recibieron el programa, menos el promedio de la salud de los que no recibieron el programa, una simple diferencia de medias. Pero dado que yo controlé de manera la asignación aleatoria, esto que yo observo es igual que lo que yo quisiera poder observar.
Es decir, cuál es el efecto del programa en los que reciben el programa. ¿Qué es lo que está pasando? Que el grupo control, ¿no? Este grupo que yo artificialmente generé como grupo control, se convierte en un contrafactual válido, ahora sí, del grupo tratamiento. Entonces puedo tomar el grupo control como si fuera el contrafactual del grupo tratamiento. ¿Qué le hubiera pasado a ese grupo tratamiento si no hubiera recibido el tratamiento? Y entonces la diferencia de medias, que la puedo obtener de una manera muy sencilla, me mide el impacto. No porque yo quisiera o porque lo hubiera, no porque yo lo desea así, sino porque lo construí así. Asigné el programa de manera aleatoria y entonces puedo comparar lo comparable. Toda esta lógica y esta terminología, y me imagino que ya la habían escuchado, y si no, ya, ¿no?, les está siendo familiar con terminología médica, ¿no? Entonces está basado de estas pruebas médicas que se hacen de quién es el grupo de tratamiento y el control. Entonces yo llamo a un grupo de gente, ¿no?, y aleatoriamente decido quién va a recibir la píldora o la pastilla, que sí tiene el ingrediente químico activo, y los otros están recibiendo lo que llamamos un placebo, ¿no?, que es una pastilla que no le va a hacer ningún efecto. Y después veo si la pastilla cura o no la enfermedad. Es esta misma lógica. Pero la clave de todo esto es la aleatoriedad. Funciona porque lo estoy haciendo de manera aleatoria. No son los individuos los que deciden si ellos reciben el programa o no, soy yo el que decide si lo van a recibir. Entonces, un poquito ¿no?, cómo le hacemos con la asignación aleatoria, ¿no? No vamos a entrar en el detalle, no vamos a ver todos los detalles de cómo hacer el programa, pero un poquito lo básico. Y les digo, lo más difícil es implementarlo, ¿no? No tanto, la intuición es sencilla. Voy a definir cuáles son las unidades elegidas, es decir, quién puede recibir el programa, ¿no?, quién podría recibirlo. Y después de ahí voy a tomar una muestra para hacer mi evaluación. Entonces tengo un universo, ¿no? A lo mejor no le voy a dar el programa a toda la población. ¿No? Quisiera dárselo a todos, sí, pero solamente se lo voy a dar a una parte más pequeña, y ahí voy a hacer esa asignación aleatoria, como decíamos antes. ¿Qué es una unidad de evaluación? Pues pueden ser muchas cosas, depende de qué se trata el programa, ¿no? Puede ser un programa de una persona, como lo que hemos estado hablando, cuál es el efecto de la salud, entonces el programa va a afectar a la persona. Puede ser una empresa, puede ser una clínica de salud, puede ser un pueblo completo, o un municipio, o una región, ¿no? Depende de qué programa estemos hablando. Lo que quiero que quede claro aquí es que conforme más agregada es la unidad de evaluación, es decir, ¿no?, lo más desagregado sería un individuo o una empresa, lo más agregado sería una región, una municipalidad, una ciudad. Entre más agregado sea la unidad, entre más agregado sea el efecto que yo quiero ver la unidad sobre la cual quiero ver el efecto, más difícil va a ser obtener un grupo de tratamiento y un grupo de comparación que estén equilibrados. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo quiero hacer un programa a nivel persona. Entonces, como decíamos en el ejemplo de hace rato, voy a darle el programa a 1000 personas. Aleatoriamente tengo 500 que lo reciben y 500 que no. Con esos números, ¿no?, con 500, es muy probable, desde el punto de vista de la teoría de la asignación aleatoria, que tenga grupos comparables. Es decir, ¿no?, tengo 500 individuos en la hora que tomo los valores esperados, es muy probable que el promedio de mis variables del grupo control sea igual que el promedio de mis variables del grupo tratamiento. Conforme me voy yendo a un nivel más agregado, ya no son personas. Imagínense que lo que yo quiero son regiones. Estoy en un país donde solamente hay 10 regiones. Entonces, lo más que puedo hacer es decir, voy a tener 5 regiones al tratamiento y 5 regiones al control. Esos números son muy chiquitos. No me van a alcanzar probablemente para tener de veras un promedio comparable. Sí, porque necesitaría tener mucha más, una masa mucho más grande. Entonces, entre más grande sea el nivel al que aplica el programa, la unidad a la que aplica el programa, más difícil es hacerlo aleatorio, y sobre todo que lo aleatorio sea representativo. Es una cuestión simplemente de números. Entonces hay programas, si el programa no aplica a los individuos, sino que el programa se lo estoy dando a las regiones, pues es mucho más difícil aleatorizar. Pero veamos un poco los supuestos detrás de esta aleatorización. Entonces, justamente decíamos, la clave de una aleatorización bien diseñada la clave, obviamente, es esta parte aleatoria, pero hay algo más que tiene que ver con el comportamiento de los individuos.
Técnicamente se le conoce como estabilidad del valor del tratamiento, ¿no? Es un nombre como muy sofisticado. Pero ¿qué es lo que significa? Lo que significa básicamente es que lo que sucede con un individuo no se vea afectado por lo que sucede con sus vecinos. Voy a dar ejemplos en un momento para que quede más claro, ¿no? Ahorita creo que no va a quedar tan claro. Déjenme ir un poquito más adelante y les doy un ejemplo más concreto. Si efectivamente hacemos una evaluación de impacto y construimos un programa aleatorizado, lo que deberíamos de tener justamente es una línea base. ¿A qué me refiero con una línea base? A una encuesta en el año cero, ¿no? De lo que he estado hablando ahora, es decir, antes de que exista el programa. No hay ningún programa, yo hago una encuesta y esa encuesta me da las características de los individuos. ¿Para qué me va a servir esa línea base? Precisamente para asegurarme de que mi grupo tratamiento y mi grupo control son iguales, que su ingreso es el mismo, que en promedio, que su educación es la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? No, están muy chiquitos, pero si espero en su pantalla lo puedan ver bien los datos, y si no también tienen ahí el PDF. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo características de los hogares. Y tengo en la primera un conjunto aquí está a nivel pueblo, bueno, un conjunto de pueblos que van a recibir el tratamiento, y aquí los que son el grupo comparación, el grupo control. Y aquí tengo la significancia estadística, ¿no? Si nos ponemos en el punto de vista técnico, ¿qué esperamos? Que estas diferencias no sean estadísticamente significativas. ¿No? Queremos valores muy chiquitos. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, aquí el gasto en salud es prácticamente el mismo entre un grupo y el otro. La edad es la misma entre un grupo y el otro. La edad del cónyuge es la misma entre uno y el otro. Entonces, este es el año cero, no existía el programa. Esto es lo que yo quiero ver. Aleatoriamente generé un grupo de tratamiento, un grupo control, y antes de que yo aplique el programa, son en promedio idénticos, tienen la misma cantidad de tierra, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que hice bien mi aleatorización. Si la hice bien, ¿no? Como en este ejemplo, entonces yo puedo sacar simplemente una diferencia de media, ahora sí, o una regresión lineal, de lo cual hablaremos más adelante, ¿no? No sé si todos se acuerdan o hayan visto cuestiones de econometría, qué es una regresión lineal. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es una regresión lineal. Pero ahorita no la necesitamos, simplemente hacemos una diferencia de medias. ¿Por qué? Porque ya comprobé, como lo hicimos en este caso, ¿no? Ya comprobé aquí que mi grupo de tratamiento, grupo control, son iguales cuando no hay, en ausencia del tratamiento, antes de que yo aplique el programa. Si es eso, entonces puedo tomar una diferencia de medias. Este programa, ¿no? Son los mismos datos de lo que les acabo de enseñar, que era un programa que quería tener efectos en gasto en salud. Esta es la línea base, es mi variable de interés. ¿Cómo era el gasto en salud en estos hogares en promedio, ¿no? Son datos en dólares, en el grupo de tratamiento y el grupo control? Era prácticamente el mismo, sin programa, en la línea base. La diferencia es muy pequeña y además no es estadísticamente diferente. Ahora es una encuesta de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Asigné de manera aleatoria el programa, generé un grupo de tratamiento, un grupo control, apliqué el programa y cierto tiempo después, ahí es donde, ¿no? Dependería de las características del programa, de las características de mi población, suficiente tiempo como para que yo crea que ya pudo haber un efecto del programa. Entonces, hago una encuesta de seguimiento. A lo mejor el programa va a seguir existiendo, pero yo ya tuvo suficiente tiempo en práctica el programa como para esperar efectos. Hago una encuesta de seguimiento. Otra vez la misma variable, gasto en salud. Y ahora me fijo entre el grupo tratamiento y el grupo control. Aquí este era el programa, aquí lo que estaba dando era salud, un programa que complementaba o que daba acceso a salud de manera gratuita, ¿no? Programas de salud de manera gratuita. Entonces lo que esperamos aquí es que la gente gaste menos, ¿no? Es un programa que de funcionar implicaría que los individuos que recibieron el programa, que tienen esta especie de seguro, gasten menos en salud de su bolsillo que el grupo control. Y efectivamente sucede. Hay una disminución, gastan mucho menos los que están en el grupo de tratamiento que los que están en el grupo de control. Y esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí sí podría decir, pues ¿cuál es el efecto del programa? El efecto del programa, puedo decir, es estos menos 10.14. ¿Por qué? Porque los grupos eran comparables. Cuando no había programa, la Y, la variable que me interesaba, valía lo mismo. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Básicamente cero. Existe el programa
Ya que existe el programa, puedo tomar yo al grupo control como un contrafactual válido. Entonces sí puedo decir a este grupo de tratamiento, de no haber sido por el programa, yo creo que estaría gastándose lo mismo que estos cuates. Entonces, lo que se está gastando, o lo que me da el programa es que me ahorra estos $10.14. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque lo aleatoricé. Aleatoricé la asignación del programa. Y estoy suponiendo que se cumplió de manera perfecta. Ahora, ¿cuándo puedo aplicar asignación aleatoria? Bueno, hay distintas maneras, ¿no? Voy a ver aquí algunas obvias y ahorita vamos a ver los problemas, y los problemas tienen que ver con esta parte, con esta pregunta. Una de las más claras es cuando el presupuesto no me permite que toda la población reciba el beneficio, ¿no? Entonces tengo recursos escasos, solamente me alcanza que 50% de la población reciba el programa, por lo menos en este momento. Y entonces, ¿cómo le hago para aplicar ese programa? Pues solamente se lo puedo dar a la mitad. Y dado que solo se lo puedo dar a la mitad, pues puedo verme creativo y decir, pues de una vez voy a aprovechar esta circunstancia, lo voy a asignar de manera aleatoria, que la mitad lo reciba, y esto me resuelve dos problemas. Uno, me resuelve quién lo va a tener de una manera más o menos imparcial, porque es un proceso aleatorio, y al mismo tiempo estoy generando las herramientas para poder evaluarlo en el futuro. Otro escenario donde se puede utilizar asignación aleatoria es a veces las características del programa son tales que lo voy a ir haciendo de manera progresiva. Es decir, a lo mejor voy a empezar con, por decir algo, el norte del país. Y poco a poco me voy a ir moviendo hasta que eventualmente todo el país reciba el programa. Pero dado que lo voy a hacer en el norte, entonces a lo mejor puedo hacerlo de modo tal que asigne de manera aleatoria comunidades en el norte y no todas lo reciban, ¿no? Y entonces voy haciéndolo de manera aleatoria, aunque poco a poco vaya generándolo para todos. Entonces, mientras el programa solo lo reciban unos, puedo hacer la parte del control y el tratamiento, y eventualmente todo el mundo lo va a recibir, y ya que todos lo reciban, entonces ¿no? Ya no puedo seguir haciendo esta evaluación. Son dos maneras como naturales, ¿no? Una, cuando no me alcanza para todo el mundo, u otra que voy a hacer poco a poco. Los experimentos no son infalibles y no se pueden aplicar en todos los casos. Uno de los problemas tiene que ver con limitaciones éticas. Y por eso estos dos quedaban antes, esta parte aleatoria. Cuando no me alcanza, es como una manera donde más o menos puedo resolver los problemas éticos, ¿no? Si de todas maneras no tenía para darle a todos, entonces decidí a quién le iba a dar de manera aleatoria. Eso puede ser defendible o no, depende ya, ¿no? de qué también lo fundamente. A veces lo voy a poder defender bien, a veces no. Hay otros problemas éticos que tienen que ver con, bueno, justamente si tú sabes que el programa va a funcionar, o crees que el programa puede funcionar, pues se lo deberías de dar a todo el mundo, ¿no? No es jugando, por poner alguna manera, entre se lo doy a unos, otros no. Ahí tendríamos que entrar al contexto de cada mente. Si no me va a alcanzar de todos modos para dárselo a todos, bueno, pues se lo voy a dar a los que puedan. ¿Qué tan defendible es eso o no? Pues ya va a depender exactamente de las características del programa. Hay otras limitantes. Una es esto, y esto tiene que ver con los supuestos, justamente. Uno de estos es la contaminación del grupo control. Suponemos que no pasa, ¿no? Entonces, para que funcione la asignación aleatoria, suponemos que no hay grupo control. ¿A qué me refiero con contaminación del grupo control? Perdón, contaminación del grupo control quiere decir que alguien que no debería haber recibido el tratamiento lo termina recibiendo. Es decir, alguien que estaba en el grupo control, entre comillas, se contamina. La contaminación puede ser algo bueno aquí. Puede ser, hay un programa de microcrédito que solamente debía haber llegado a cierto grupo de gente que se asignó desde antes. Pero alguna de estas personas en el grupo control se entera de que hay este programa de microcrédito y lo quiere tener. Y hace algo de modo tal que logra recibir el programa, aun cuando, de acuerdo a la asignación aleatoria, no lo debería haber recibido. Ahí se contaminó el grupo, porque alguien del grupo control recibió el programa. Y entonces me va a generar problemas porque yo voy a medir su variable Y, vamos a suponer su ingreso, y quizás es más alto. Yo voy a pensar que esa persona no recibió el programa, pero en realidad sí lo recibió. Entonces esta contaminación tengo que tener mucho cuidado con ella. Déjenme hablar uno más de estos, un par más de estos problemas y creo que vamos a terminar ahí, pero de todas maneras estaba más o menos, les digo, programado, que lo veamos con calma. Entonces en la siguiente sesión terminamos
con esta parte de problemas. Pero déjame ver un par más. Uno es esta duración limitada, y eso es que la gente puede darse cuenta que está siendo sujeta de esta especie de experimento, ¿no? Que no es tanto una política que va a existir, sino simplemente los investigadores están tratando de ver cómo reacciona la gente a este programa. Y entonces anticipan que va a ser algo temporal. Y dado que anticipan que va a ser algo temporal, se portan de manera distinta a lo que harían pensando que el programa era permanente. Y ese es mucho lo que quería hace un momento. Tenemos que ser muy cuidadosos, no tanto con cómo es fácil aleatorizar, lo difícil es implementarlo. Entonces, si lo aleatorizamos y el programa, la gente se da cuenta o cree que es algo que es solamente pasajero, pues puede ser que simplemente se comporte como nosotros esperamos que se comporte, pero de manera temporal, y el cambio no va a ser permanente. Otro problema que sucede con estos experimentos aleatorios no es que sea demasiado específico. En la literatura se han hecho muchos de estos y se han hecho sobre todo para en casos, en situaciones muy controladas. Entonces, en ese contexto de situaciones muy controladas, en muchos contextos los experimentos pueden ser muy específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo van a funcionar texto en el que se diseñaron, en la comunidad para la que se diseñaron o en la región para la que se diseñaron. Y entonces voy a aprender algo en términos de evaluación de impacto muy concreto. Voy a aprender algo muy sólido desde el punto de vista técnico. Voy a poder decir si este es el impacto del programa porque lo hice. Algo muy específico y poco replicable. No es muy útil en términos de política pública porque no lo voy a poder aprender, o lo que aprendo, mejor dicho, no es generalizable en otros contextos. Entonces, aplica en una comunidad en la sierra de un país, pero en una comunidad muy específica, pero no aplicaría, esos resultados no los puedo generalizar a otro lugar, porque los hice en un contexto muy, muy específico. Y entonces eso no es muy útil, porque aprendí mucho, hice una evaluación de impacto muy útil de algo muy pequeñito. ¿No? O sea, no muy útil, pero hice algo pero que es poco replicable en otros contextos. Entonces no me sirve. Esto es lo que llamamos validez externa versus validez interna. Algo que tenía mucha validez interna, pero que no puedo extrapolar, y entonces que tiene muy poca validez externa. Les decía, hay otros ejemplos, pero otros problemas, son 4 o 5 más, pero creo que tenemos de acuerdo aquí a mi reloj un par de minutos nada más, entonces prefiero no verlos todos, de hecho un minuto. Prefiero que lo dejemos pendiente para la siguiente sesión que vamos a tener, que si no mal recuerdo es el jueves. Y estoy leyendo aquí una pregunta que alguien me hace. Déjenme ver la pregunta y mejor se las contesto con calma en la siguiente sesión, empezando, si les parece bien. Entonces, espero que haya sido informativa esta sesión y bueno, nos vemos el jueves en la siguiente. Gracias. Y les contesto cuando regresemos.